Hola y muy bienvenidos a un nuevo análisis, aquí en A Prueba de Fuego. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá de nuevo. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que es, antiguo, aterrador y absolutamente fascinante: el fuego. Nuestro material de base es un manual técnico para bomberos forestales, el FBC 202, Principios Básicos del Comportamiento del Fuego. Un documento increíble, muy técnico, pero muy claro. Exacto. Y nuestra misión hoy es seguir el viaje de una sola chispa. Vamos a ver cómo nace, qué la alimenta y cómo evoluciona hasta ser una fuerza que, puede cambiar paisajes enteros. Y para empezar, pensemos en esto. Los incendios han moldeado este planeta durante millones de años. Muchísimo antes que nosotros. Claro. Los rayos, la lava volcánica, esas eran las primeras fuentes de calor de la Tierra. Es un punto de partida fundamental ese. Solemos ver el fuego solo como un destructor, pero es una fuerza natural de cambio. Hay ecosistemas enteros que coevolucionaron con el fuego, bosques que, literalmente, lo necesitan para regenerarse, ¿viste? Para que germinen las semillas. Para que germinen las semillas de ciertos árboles, por ejemplo. El problema no es el fuego en sí, sino la escala y la intensidad que vemos hoy, en un mundo que nosotros hemos alterado profundamente. De acuerdo. Bueno, empecemos por el principio de esa vida. El nacimiento de la llama. Creo que todos recordamos del colegio el famoso triángulo del fuego, ¿no? Sí, claro. Lo básico. Necesitas tres cosas: combustible, o sea, la madera; oxígeno del aire; y una fuente de calor, como un rayo o un fósforo. Parece bastante completo. Parece, sí. Pero el manual dice que esa idea está incompleta. ¿Por qué complicarlo? ¿Qué faltaba en ese triángulo tan simple? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es lo que diferencia, digamos, un simple fogonazo de un incendio que se sostiene en el tiempo. Ajá. El cuarto elemento, que convierte el triángulo en un tetraedro del fuego, es la reacción en cadena no inhibida. Suena muy técnico eso. Es un término un poco técnico, pero la idea es muy potente. Mira, una vez que el calor inicial une el combustible y el oxígeno, la propia reacción libera más calor. Y ese nuevo calor es el que prepara el siguiente trozo de combustible para arder, que a su vez libera más calor, y así sigue. Ah, claro. O sea, no es solo un evento. No, es un proceso que se alimenta a sí mismo. Es el motor interno del fuego. Sin esa reacción en cadena, el fuego, simplemente se apagaría en cuanto sacas la fuente de calor original. O sea que la reacción en cadena es lo que le da vida al fuego. Es su instinto de supervivencia. Tal cual. Una vez que nace, su único objetivo es seguir naciendo, milímetro a milímetro. Esto me lleva a su ciclo de vida. El manual lo llama fases de la combustión, pero contarlo como la biografía de una llama suena mucho más interesante. ¿Cómo sería la infancia de esa llama? Su infancia es silenciosa, invisible. Comienza con la primera fase, el precalentamiento. Imagínate una rama cerca de un fueguito. La energía del calor viaja hacia ella y lo primero que hace es calentar la rama hasta los 100 grados Celsius. El punto de ebullición del agua. Exacto. A esa temperatura, toda la energía se usa para una sola cosa: evaporar el agua que tiene la madera adentro. Es como si la rama estuviera sudando para no arder. Mientras le quede agua, la temperatura no sube mucho más. Es una defensa natural. Pero una vez que se seca, se vuelve vulnerable. Exacto. Y ahí entramos en su adolescencia, por así decirlo. La fase 2, la pirólisis. Pirólisis. Es una palabra que suena compleja, pero el manual la traduce de forma genial. Ruptura por fuego. Entre los 200 y 400 grados, el calor es tan bestia que empieza a romper las moléculas de la madera. La madera sólida se descompone y libera gases inflamables. Y acá está el gran ajá, lo que mucha gente no sabe: la madera sólida no arde directamente. ¿Cómo que no? No. Lo que arden son esos gases que libera al calentarse. Un momento. O sea, ¿me estás diciendo que cuando vemos una fogata no estamos viendo arder el tronco, sino una nube de gas que sale de él? Precisamente. El tronco es la fábrica de gas. La llama es la combustión de ese gas. Increíble. Y eso nos lleva directo a la tercera fase, el punto de ignición. A partir de unos 300 grados, esa nube de gases liberados por la pirólisis puede entrar en combustión.
Y es acá donde los incendios muestran uno de sus comportamientos más aterradores. A ver, El manual explica que el fuego puede saltar un cortafuegos, una ruta, un río, sin que ni una sola brasa cruce. ¿pero cómo es posible? Es magia. Es pura física. Es la radiación. El frente de llamas es tan intenso que irradia calor como un horno gigante. Como el sol. Como el sol tal cual. Ese calor atraviesa el cortafuegos, impacta en la vegetación del otro lado, la precalienta, la deshidrata, provoca la pirólisis. Y si llega al punto de ignición, esa vegetación se enciende sola. ¡Wow! Se llama autoinflamación, sin contacto físico. Por eso los incendios grandes son tan increíblemente difíciles de contener. Eso es realmente escalofriante. Y una vez que se produce esa ignición, supongo que llegamos a la madurez de la llama. Llegamos a la fase 4, la combustión gaseosa. Este es el espectáculo. Las llamas visibles, brillantes, que rugen y pueden superar los 1000 grados Celsius, la máxima liberación de energía. Exacto. Pero como todo no dura para siempre, los gases se agotan y entramos en la vejez, la fase 5, combustión sólida. Las llamas desaparecen y nos quedan las brasas, el carbón incandescente. Es un proceso mucho más lento, sin llama, pero puede durar horas, días y guarda una cantidad de calor tremenda. Y finalmente, la muerte. La fase 6, el enfriamiento, cuando ya no hay nada más que consumir. ¡Qué increíble! Y me pregunto, ¿qué importancia práctica tiene para un bombero conocer esta biografía? Es absolutamente crucial para su supervivencia y su estrategia. El manual lo deja claro. Las 3 primeras fases, precalentamiento, secado y pirólisis, ocurren delante del frente de llamas. Ah, claro. El fuego va preparando su propio camino. Exacto. La 4ª fase es el frente, y las 2 últimas, brasas y enfriamiento, ocurren detrás. Entender esto permite predecir el comportamiento del fuego y saber dónde es más peligroso. Bien, entonces la química le da vida al fuego, pero el mundo que lo rodea le da una personalidad, ¿verdad? Es la forma perfecta de describirlo. Me imagino que el mismo fuego se comporta muy distinto en una llanura seca que en una montaña húmeda. Totalmente. Y ahí entra otro triángulo. El triángulo del comportamiento. Sus lados son combustible, meteorología y topografía. Y el manual hace una afirmación que es probablemente la más importante de todo el texto. ¿Cuál? De esos 3 factores, el combustible es el único sobre el que los humanos tenemos capacidad real de actuación. Claro, no podemos cambiar el viento ni aplanar una montaña, pero sí podemos gestionar la vegetación. Tiene todo el sentido. Vayamos por partes. ¿Qué define al combustible? El combustible tiene su propio mini triángulo. Lo más importante es la humedad, que ya vimos lo crucial que es, la cantidad total de combustible y su tipología. No es lo mismo un pastizal fino y seco que arde rapidísimo que un bosque denso con mucha madera muerta, que arderá más lento pero con una energía brutal. Ok, segundo lado, la meteorología. Supongo que acá hablamos de viento, temperatura. Exacto. El triángulo meteorológico es temperatura, viento y humedad relativa. El viento es el más obvio, ¿no? Empuja las llamas, aporta oxígeno. Y la temperatura alta precalienta todo. Sí, pero el jugador silencioso, y a menudo el más decisivo, es la baja humedad relativa. Cuando el aire está muy seco, literalmente le roba la humedad a las plantas. Las deja crujientes, listas para arder. Es el gran preparador de la escena. Y nos queda la topografía. ¿Cómo puede una montaña cambiarle la personalidad al fuego? Pendiente, exposición y relieve. Y el efecto de la pendiente es dramático. A ver. Imagínate un fuego avanzando cuesta arriba. Las llamas se inclinan hacia la pendiente. Esto hace que el calor, por radiación y convección, precaliente y seque la vegetación que está justo encima de una forma increíblemente eficiente. Lo que acelera todo el proceso. Lo dispara. Una regla simple que usan los bomberos es que por cada 10 grados de pendiente, la velocidad del fuego puede llegar a duplicarse. ¿Duplicarse? O sea que un incendio que en llano avanza a paso humano, en una ladera empinada, ¿puede correr más rápido que un atleta olímpico? Exactamente. Y la exposición también es clave. Una ladera de solana, la que mira al sol, es más cálida, más seca, y el fuego ahí se comporta de forma distinta a una de umbría, más sombría y húmeda. Vale. Ahora que entendemos los porqués, hablemos de los cuántos. Cuando un incendio está desatado,
¿Cómo se mide algo tan caótico? El manual menciona dos variables clave: velocidad de propagación y longitud de llamas. Son las dos métricas vitales en el campo de batalla. La velocidad te dice cuánto tiempo tenés. Y los datos del manual son para pensar, ¿eh? Un incendio forestal típico avanza a 4 o 6 kilómetros por hora. Pero uno en rastrojo de cereal, en un campo que parece inofensivo, puede llegar a 12. El doble. Es una trampa mortal. Totalmente. Y la longitud de las llamas, me imagino que cuanto más grandes, peor. Mucho peor. De hecho, la longitud de la llama es el principal indicador que usan los bomberos para decidir qué pueden hacer y qué no. Es pura seguridad. Pero esto nos lleva a un concepto más profundo que menciona el manual: la intensidad lineal. ¿Intensidad lineal? Es la cantidad de energía, de calor, que libera cada metro del frente del incendio. Entonces, ¿me estás diciendo que un incendio puede volverse tan intenso que echarle agua es como intentar apagar una hoguera con un pulverizador? Justo eso, que el agua se evapora antes de tocar el combustible. ¡Wow! ¿Eso es lo que mide la intensidad lineal? ¿El punto de no retorno para los ataques directos? Es el fuego diciendo, tus herramientas ya no sirven acá. Cuando la intensidad supera un umbral, los medios terrestres ya no pueden acercarse de forma segura. Es el momento de cambiar de estrategia, pasar de la ofensiva a la defensiva. Ya no se trata de apagar, sino de contener. Increíble. Es como una guerra. Y en una guerra, conocer la formación del enemigo es vital. ¿Tiene un incendio una formación? ¿Una anatomía? Sí, y es fundamental. Si no hubiera abierto ni pendiente, el fuego sería un círculo perfecto. Pero en el mundo real, casi siempre adopta una forma de elipse. Una elipse. Y esa elipse tiene partes muy claras. La cabeza, que es el frente de avance más rápido y peligroso. En el lado opuesto, la cola, más lenta, que suele ser el origen. Y a los lados, los flancos. Y supongo que esa forma puede volverse más compleja. Mucho más. Aparecen dedos, que son lenguas de fuego que avanzan más rápido. Entre esos dedos quedan entrantes o bolsas de terreno sin quemar. Y a veces, dentro del perímetro, quedan islas de vegetación intacta. Entender esa geografía es clave para atacarlo. Entonces, Esencial. Atacar la cabeza de un incendio de alta intensidad de frente es un suicidio. La táctica suele ser trabajar desde la cola, avanzar por los flancos, intentando pellizcar el fuego hasta que la cabeza pierda fuerza. todo esto es fascinante, pero hay una idea en el manual que me dejó helada. La idea de que un incendio puede dejar de ser una víctima del clima para empezar a crear su propio clima. ¿Cómo es posible? Es uno de los fenómenos más extremos y peligrosos. Ocurre cuando un incendio libera tal cantidad de energía que empieza a interactuar con la atmósfera a gran escala. Lo llaman desarrollar un ambiente de fuego. Un incendio pequeño es bidimensional. Se arrastra por el suelo. Pero uno masivo desarrolla una tercera dimensión, la vertical. Se convierte en una torre. En una torre de energía. Genera su propia columna convectiva. Esa gigantesca columna de humo, cenizas y gases sobrecalentados que puede ascender miles de metros. Como una chimenea industrial del tamaño de una ciudad. Impresionante. Esta columna es tan potente que empieza a succionar aire de todas direcciones, creando sus propios vientos huracanados que apuntan hacia adentro del fuego. O sea, el incendio genera el viento que necesita para alimentarse y crecer. Se retroalimenta. Es un monstruo que se independizó de las condiciones que lo vieron nacer. Terrible. Totalmente. Y si la atmósfera es inestable, esa columna puede colapsar, esparciendo brasas a kilómetros. O peor, puede generar un pirocúmulo, una nube de tormenta propia del fuego, que produce rayos secos y empieza nuevos incendios. Es el punto en que el fuego se convierte en un evento meteorológico por derecho propio. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de seguir este viaje, de una chispa a un monstruo que crea tormentas, creo que la idea central del manual es que el fuego no es caos puro. No lo es. Es de una complejidad abrumadora, sí, pero está gobernado por principios físicos y químicos que podemos entender. Los triángulos que vimos son como mapas mentales para navegar esa complejidad. Exacto. Y entender estos principios no es solo un ejercicio para especialistas, es conocimiento vital para cualquiera que viva en zonas de riesgo, para planificar el uso del territorio y para que todos valoremos la energía inmensa que la naturaleza puede desatar y cómo nuestras acciones, como la gestión del combustible, pueden influir. Nos da poder para convivir de forma más segura con este fenómeno.
Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que propone el propio manual. Clasifica los incendios según su motor principal. Los impulsados por el viento, los impulsados por la topografía o los convectivos, estos gigantes que crean su propio clima. Y la pregunta que nos deja es, con los cambios que vemos en el clima y en el uso de la tierra, ¿cuál de estos motores se volverá más dominante en el futuro? ¿Y qué significaría eso para el tipo de incendios que tendremos que enfrentar? Una pregunta fundamental para nuestro futuro. Sin duda. Muchísimas gracias. Ha sido un análisis increíble. Gracias a vos. Un placer como siempre. Y a todos los que nos escuchan, los esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.